número 5. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos la guía número 6? Y les dije que nos salteábamos la 5 porque nos faltaba ver teoría y demás. Así que bueno, ahora vamos a ver la práctica número 5. Yo por lo que estuve chusmeando en plataforma, todavía no está subida la guía número 5. Así que cuando terminemos la clase, les voy a subir la guía número 5, un material adicional, un par de videos que tenemos de la guía 5 y algunos videos más de la guía número 6, que tampoco están subidos. Así que cuando termine la clase le voy a actualizar en cuanto a la práctica esas dos cosas. Bien. Les voy a mostrar en pantalla entonces la guía número 5. Bien, ahí están viendo la guía, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. La guía número 5 es evaluación de proyectos de inversión. Acá vamos a aplicar todo lo que estuvieron viendo en la teoría con Maxi, si no me equivoco, que estuvieron viendo distintos métodos de evaluación de proyectos, la TIR, el BAN, el payback descontado, ¿sí? Estuvieron viendo eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. Bien. Entonces, ¿qué recuerdan acerca de, vamos a charlar un poco del payback descontado, TIR y BAM? ¿Qué recuerdan algo de esos 4 métodos? Los paybacks son una medida de tiempo. El payback, sí, el payback nos dice en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión inicial, ¿sí? Si es que la recuperamos, ¿bien? Y después teníamos otra variante del payback, que no sé si se acuerdan, que es el payback descontado. ¿Lo vieron? Que el payback descontado es decir, nos da el mismo resultado que el payback, es decir, nos dice en cuánto tiempo recuperamos la inversión inicial, pero considerando los flujos de fondos que recuperamos a valor actual, bien, a diferencia del payback tradicional, ¿sí? En cuanto a la TIR, ¿qué recuerdan? ¿Se acuerdan de algo? Chusmen la carpeta. La tasa que te da cuando igualas el BAN a cero. Bien, exacto. Es la tasa interna de retorno, ¿sí? ¿Cuál es el rendimiento mínimo que le estaríamos pidiendo a la inversión para que el BAN nos dé cero? Y por último, el BAN, entonces, ¿qué es? Valor actual neto, ¿sí? Considerando la inversión inicial y sumándole los flujos de fondos futuros descontados, ¿cuál es el valor que tengo del proyecto? ¿Sí? Bueno, tenía intenciones de pasar directamente al ejercicio número 3, pero vamos a ver el número 1, que es más sencillito, pero está bueno, para ir repasando los conceptos.
Dice, ordene de mejor a peor los siguientes proyectos con la misma vida útil, siguiendo el criterio que considere más apropiado. Bueno, ustedes van a ver que justamente hay un video explicando este ejercicio. Está muy bien explicado en el video y lo que decimos que el criterio más apropiado para evaluar un proyecto, si tuviéramos que elegir uno, es el BAM, ¿sí? Eso no quita de que los otros métodos se usen en forma complementaria, bien, no es que uno está bien y el resto está mal, sino que como un preferido, por así decirlo, vamos a utilizar al BAN y el payback, la TIR, van a ser otros métodos que van a complementar el método de la BAM, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a elegir? ¿Cuál es? Ya dijimos que vamos a preferir el BAM, perdón. Ahora, dentro de estos 5 proyectos que nos presenta el enunciado, que tienen distintos montos de BAM, ¿cuál es el mejor para nosotros? Díganme ustedes, ¿cuál es el mejor proyecto según el BAM de estos que tenemos acá? El B. El B, profe. El B. ¿Por qué el B? Porque tiene el mayor monto. Perfecto, porque tiene el mayor monto. Entonces, el B sería como el primero, si tenemos que elegir uno. Después, ¿cuál? El mejor, por así decirlo. El A. El A. Después, ¿cuál seguiría? El E, el C y el D. Bien. El E, el C y el D. Bien, entonces, de esa manera ordenamos de mejor a peor, según la BAN, estos proyectos, ¿sí? Después, recordemos, el payback y la TIR se usan en forma complementaria. Eso no quita de que podamos decir, según el payback, cuáles son los mejores proyectos. Según el payback, el mejor proyecto va a ser el que se recupere más rápido, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos el proyecto que se recupera más rápido, es el B, que se recupera en un año. Entonces, en este caso coincide que el mejor proyecto según el BAN y según el payback es el B, ¿sí? Pero vamos a ver otro caso que es, según el payback, el segundo proyecto mejor sería el D, porque se recupera a los 2 años. Que ese es justamente un defecto de la TIR. Bien. Este era sencillo, les recomiendo que de todas maneras vean el video, pero bueno, acá estaría la solución. Profe, una consulta. Sí. ¿La guía todavía no está subida? No, no está. Ah, ¿Ustedes están con bien. la compu?
Si hay varios con la compu, o con el celu y lo pueden descargar, se las subo ahora, en un segundito. Claro, no, yo por si la necesitamos ver ahora. Y sería lo ideal que lo tengan. Lo que pasa es que yo lo vi tarde que no estaba. Ya pensé que estaba subida. Ahora, en un segundo, antes que arranquemos el 2, se la subo. Esta sería la guía número 5. Les voy a cerrar, les voy a dejar de compartir, sería, para poder subirles la misma que estaba mirando yo. No sé qué están viendo ahora. ¿Qué es esto? Bien, sí, es esto. Ya está subida en administración. Y ahora se la subo en elementos. Bien. Ya la tienen la guía en ambas materias. Fíjense si la pueden descargar. Yo les vuelvo a compartir pantalla de la guía. Bien, ahí volvieron a ver la pantalla, ¿no es cierto? Perdón, la guía. Sí, se ve la guía. Bien, la tienen subida. El punto número 2 lo vamos a dejar porque ya tienen un video con la solución. Vamos a ver el punto número 3, que es similar al 2, pero vamos a verlo. Dice, ¿cuál es el índice de rentabilidad de un proyecto que tiene una inversión inicial de 26.000 pesos y un flujo de fondos positivos de 2.500 por año durante 6 años, siendo la tasa de descuento del 8% anual? Analice el índice de rentabilidad y explique si conviene el proyecto. Bien, vamos a ir. Acá tenemos el ejercicio número 3 que les leí recién y vamos a empezar a analizar, aunque sean sencillos, estos ejercicios de la manera en la cual lo van a tener que resolver en el parcial, ¿sí? Les recomiendo siempre que hagan esta como una línea del tiempo donde tienen los distintos periodos y van marcando y van poniendo en ellos los flujos de fondos. Bien, entonces, en este caso tenemos flujo de fondo y acá tenemos N o T, que sería el tiempo de duración de nuestro proyecto, ¿sí? Siempre nuestro proyecto tiene que tener una cantidad de años establecida, ¿sí? Sí o sí. En este caso dice que es de 6 años, por eso tenemos de 0 hasta 6 nuestra línea del
tiempo, por así llamarla. Bien, en el momento cero vamos a poner siempre las inversiones iniciales que hay que hacer para llevar adelante un proyecto. Entonces, las inversiones iniciales tienen flujos de fondos, son flujos de fondos negativos, por eso la inversión inicial siempre va a estar en el momento cero y con signo negativo. Acá nos dice claramente que la inversión inicial es de 26.000 pesos. Entonces, en el momento cero vamos a tener 26.000 pesos negativo. Bien, y luego este proyecto nos da un flujo de fondo positivo de 2.500 pesos por año. Bien. Entonces, momento 1, en el año 1, 2.500 positivo, 2 también, 3, 4, 5 y 6. Bien, para poder calcular el índice de rentabilidad de este proyecto, primero vamos a tener que descontar cada uno de estos flujos de fondo, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo lo descontábamos? Me imagino que sí. Bien, tomamos el flujo de fondo y lo dividimos 1 más y elevado a el momento en que nos encontremos. En este caso es elevado a la 1, porque estoy en el momento 1, directamente es el monto original, 2.500, dividido 1 más 0,08, que es la tasa de descuento, ¿sí? De la misma manera, descontamos el flujo de fondo del momento 2, 2.500, dividido 1 más un 0,08 al cuadrado, lo mismo, pero al cubo, a la cuarta, quinta y a la sexta, ¿sí? Bien, si nosotros sumamos todos estos flujos de fondos, bien, estos flujos de fondos descontados, voy a tener el valor actual. El valor actual es de 11.557,20 centavos. Bien, acá les quiero hacer una distinción, que el valor actual no es lo mismo que el valor actual neto, ¿sí? El valor actual neto se calcula como la inversión inicial descontado el flujo de fondos descontados. Es decir, inversión inicial, se los voy a anotar acá, inversión inicial menos valor actual de todos estos flujos, ¿sí? De esa manera se calcula el VAN. El valor actual solamente es la suma de los flujos de fondos descontados, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bien. Profe, perdón, ¿no sería al revés, digamos, el valor actual que te da menos? ¿Cómo decís? Yo haría 11.000 menos 11.500 menos los 26.000 de la No, inversión no, inicial. siempre... Va, capaz que lo mismo, qué sé yo. no, perdón, tenés razón. Valor actual, pues si no te quedan signos distintos. Valor actual menos inversión inicial. Sí, también, sí. Es decir, en este menos no le vuelvas a poner el menos del flujo de fondos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, gracias. Esto sería de la primera manera, y de la manera que vos me decís, valor actual, no le vuelvas a poner el signo menos, ¿sí? Porque si le pones el signo en menos, menos por menos más, Claro, ¿sí? claro, Es está bien. como que le tenés que cambiar, no es que te da lo mismo, pero bueno, de esta manera, sí, tenés razón, también es lo único eso, usar el menos y la inversión inicial como sin considerarla como un flujo, el número así nomás. Esta sería la manera de analizarlo. Vieron que acá siempre les estoy presentando una manera de hacerlo con razonamiento, más pasos, pero más sencillos.
Y después siempre tenemos una manera más simplificada que por ahí requiere la utilización de fórmulas y demás, ¿sí? Esto que hicimos recién acá, lo podríamos suplantar o podríamos hacerlo también como hacemos ¿se acuerdan de la guía número 4? Que hacíamos una perpetuidad y después a esa perpetuidad le descontábamos los periodos en análisis, ¿sí? Estos 6 periodos en análisis. Entonces, de esta otra manera, también podríamos calcularlo y llegar al mismo valor actual, ¿sí? Esta es la perpetuidad y este es el descuento de la perpetuidad sacándole los 6 periodos que estamos en análisis, ¿sí? Una manera o la otra es lo mismo. Bien. Y no termina ahí, el índice de rentabilidad, ¿cómo lo calculamos? Valor actual dividido inversión inicial, 11.557,20, que es el valor actual que calculamos, dividido los 26.000, nos da 0,444, ¿sí? La inversión inicial la recuperamos la inversión inicial en un 40%, ¿sí? En realidad no hubo rentabilidad en términos de lo que nosotros esperamos, que es un recupero y algo adicional respecto a la inversión inicial, ¿sí? Acá solamente recuperamos un 44% de esta inversión inicial, ¿sí? ¿Podemos pasar al próximo ejercicio o hay alguna duda? Sí, profe. Pase. ¿Pasamos al próximo? Bueno. El punto 4, que acá está el enunciado, ¿lo alcanzan a ver? Acá arriba. Yo lo copié y lo pegué. Dice, una máquina nueva cuesta 43.000 pesos y genera ahorros por 20.000 por año durante 3 años. Calcule el VAN y el periodo de recupero para un costo de oportunidad del dinero del 15% anual. Bien, en este caso tenemos que calcular el VAN y el payback, ¿sí? El periodo de recupero. Acá tenemos la solución. De nuevo, estructuramos la solución como una línea del tiempo y tenemos los flujos de fondo. El flujo de fondo, siempre la inversión inicial en negativo en el momento cero, que en este caso es de 43.000 pesos, que es el valor de la máquina. Y luego vamos a ir poniendo las ganancias que nos genera esta maquinaria por 3 años, ¿sí? 3 es nuestro periodo de duración del proyecto, ¿sí? Entonces, periodo 1, 20.000, 2, 20.000, 3, 20.000. Sacamos el valor actual de cada uno de estos flujos, ¿sí? Para poder luego calcular el VAM. El valor actual de menos 43.000 es menos 43.000 porque ya está en el momento cero. Ahora, para calcular el valor actual de los 20.000 que se encuentran en el momento 1, vamos a hacer los 20.000 dividido 1 más 0,15, que 0,15 es, acá nos está diciendo que es la tasa de descuento que tenemos que utilizar, ¿sí? Para calcular el valor actual de los 20.000 que están en el periodo 2, repetimos
El procedimiento, lo único que elevado al cuadrado, ¿sí? Esto ya lo saben. Y para los 20.000 del periodo 3 lo mismo, pero elevado al cubo. Bien, el valor actual va a estar dado, dijimos, por la suma, por la inversión inicial, más la suma de todos estos flujos de fondos descontados. Bien, entonces, el VAN es de 2.664,50 centavos, ¿sí? Para que ustedes lo vamos a hacer acá, lo vamos a detallar un poquito para que lo vean bien. La inversión inicial es menos 43.000 y el valor actual de los flujos de fondos futuros generados por el proyecto son la suma de todo esto, ¿sí? Entonces, nuestro VAN está dado por la inversión inicial más los flujos de fondos futuros, ¿sí? Ahí lo tienen desagregado, por decirlo de algún modo. Y de la manera que planteaba Guille, ¿no? Si reconocí Sí, sí. bien la voz. Porque no, acá no es como el Zoom, no me aparece quién me habla, pero más o menos ya les conozco las voces. Lo que decía Guille, decir, bueno, tomamos el valor actual y le descontamos la inversión inicial. ¿Sí? Es lo mismo, lo único que a la inversión inicial recordemos de tomarla por términos absolutos. Valor actual menos inversión inicial. ¿Sí? Bien. Acá abajo les dejo, como siempre, la otra manera de calcularlo con fórmula. De nuevo lo mismo, una perpetuidad a la cual le descontamos todos los periodos menos estos 3 que estamos analizando. Bien. Me interesa que calculemos el payback, que es otra de lo que nos pide la consigna, porque esta es una manera rápida de calcularlo. El payback vamos a tomar la inversión inicial, ¿sí? Y vamos a dividir por los flujos de fondos futuros, ¿sí? Tengamos en consideración lo siguiente, este es el payback común, no descontado, y solamente podemos utilizar esta manera cuando los flujos de fondos futuros son iguales, ¿sí? En este caso eran todos de 20.000, ¿sí? Entonces hacemos 43.000 dividido 20.000, esto nos da 2,15, o sea, 2 años, y este 15 acá tenemos que hacer regla de 3. Si 100, que sería un 1, sería el 2, el 3, son 365 días. 15, este 15, ¿cuántos días representa? Bueno, según regla de 3, representa 55 días. Entonces, este proyecto se recupera en 2 años y 55 días. Ahora, les voy a mostrar acá en esta tablita que está buena para ver lo siguiente. Cómo lo que calculamos con números también es fácil de razonarlo. Nosotros tenemos, el payback nos dice en cuánto tiempo recuperamos la inversión inicial. Entonces, nosotros tenemos menos 43.000 en el momento 0. Recuperamos 20.000 en el momento 1. ¿Cuánto me queda por recuperar? No sé si ustedes logran ver acá abajo que me va diciendo. Igualmente podemos hacer la cuenta porque es fácil. ¿Cuánto me queda por recuperar?
23.000. Bien. Y le sumo lo que recupero en el segundo año. ¿Cuánto me falta todavía recuperar? 3.000. 3.000. Bien. Y si le sumo lo del año 3, ahí ya recuperé los 3.000 que me faltaban. ¿Y cuánto tengo en positivo? ¿Lo alcanzan a ver acá abajo? Tengo 17. Entonces, claramente necesito 2 años para recuperar la inversión inicial, porque hasta acá recupero todo excepto 3.000 pesos, y los 3.000 pesos que me faltan van a ser del año 3, ¿sí? Entonces, otra manera de calcularlo es, si en el año tengo ganancias por 20.000 pesos, dividido 365, las ganancias diarias son de 54 pesos con 79 centavos, los 3.000 pesos los debería recuperar en 55 días, ¿sí? Esa es otra manera de calcular el payback. El ejercicio número 5, les voy a subir un video que ya está grabado explicándolo. Así que me pareció importante continuar avanzando con el 6, 7, 8, que son parecidos, pero no los tienen resueltos. El ejercicio 6, y acá sí me gustaría que participen viendo la solución, a ver si se entiende, si no, porque esto sí es más ya lo que podemos llegar a tener en un parcial. Una empresa está pensando en comprar una nueva máquina que cuesta 155.000 pesos. Se estima que esta inversión producirá un incremento de sus ventas del 30%. Generará costos anuales de 24.250 y requerirá un capital de trabajo neto en el momento inicial por 34.000 pesos, de los cuales solo se va a recuperar el 60% al final de la vida del proyecto. Las ventas actuales son de 48.600 pesos mensuales. Vieron que yo ahí puse en rojo la palabrita mensuales. Si la máquina se deprecia por un método de línea recta en 10 años y la tasa impositiva es del 35%, ¿cuál es su consejo para una rentabilidad deseada del 18% anual? Justifique, determine el payback y el payback ajustado, que sería el descontado. Bien, acá es algo importante. Cuando tenemos que analizar un proyecto, que ese proyecto se refiere a la compra de una maquinaria, nuestro periodo de tiempo va a ser igual a la cantidad de años en las cuales se amortiza esta maquinaria, ¿sí? Si el enunciado, por algún motivo, difiere entre los años en que se deprecia la maquinaria y nos dice explícitamente que el proyecto tiene una vida útil de tanto tiempo, bueno, tomamos lo que nos dice el enunciado. Pero si no tenemos ningún dato, como es este el caso, siempre nuestro periodo de tiempo va a ser igual a la cantidad de años de amortización que requiera la maquinaria para quedar en cero. Bien. Tenemos varias cosas. En primer lugar, la maquinaria cuesta 155.000 pesos. Esto obviamente es una inversión inicial que tenemos que hacer para poder arrancar el proyecto, ¿sí? Esta inversión va a producir un incremento de las ventas en el 30% y tenemos costos anuales también obviamente incrementales. Lo importante de los proyectos es analizar la parte incremental, ¿sí?
con si hago tal cosa, en cuánto me modifica. Solo analizo lo incremental, no todo lo actual más lo incremental. No, solamente la parte incremental. Después nos dice que tenemos capital de trabajo neto por 34.000 pesos que vamos a recuperar al final de la vida del proyecto, que dijimos que era de 10 años, igual que la cantidad de años en las que se amortiza la maquinaria. Bien, entonces, la inversión inicial va a estar dada por la compra necesaria de la maquinaria y la inversión en capital de trabajo neto, ¿sí? Esto nos da que se requiere para este proyecto una inversión de 189.000 pesos. Bien, tenemos eso por un lado. Para analizar los proyectos, siempre vamos a necesitar los flujos de fondos futuros que genera. Bien. La manera que tenemos de calcular estos flujos de fondos de manera ordenada y sin que no nos olvidemos nada, es hacer un simulacro de un estado de resultado. ¿Por qué digo un simulacro? Bueno, porque no tenemos todos los datos de un estado de resultado puramente contable, sino que tenemos algunos datos. Bueno, con los datos que tenemos, armamos este estado de resultado. Y de allí vamos a tomar los flujos de fondos que genera el proyecto, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿bien? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Por lo menos ahora me contestó alguien más que no es Guido, me parece que el otro era Mariano y Guillermo. Bien ahí. Les dije que las ventas de este estado de resultados iban a, no les dije, les digo, vamos a poner solo las ventas incrementales. ¿Por qué? Porque trabajamos solo con la parte incremental. Dice que el enunciado dice que las ventas actuales son de 48.600 pesos mensuales, ¿sí? Y que con este nuevo proyecto, fíjense que se lo dice acá arriba, las ventas se van a incrementar un 30%. Entonces, en nuestro estado de resultado, lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, 48.600, las ventas se van a incrementar en un 30%, entonces analizo solo la parte incremental, por eso lo multiplico por 0,30 y luego lo multiplico por 12 para calcular las ventas anuales. ¿Y por qué calculo las ventas anuales y no trabajo con las mensuales? Bueno, porque el periodo de tiempo de este proyecto está dado en años, son 10 años. Entonces, debo adecuar los flujos de fondos a ese periodo de tiempo. Si trabajaríamos con meses, bueno, ahí sí podría solamente trabajar con el dato que me da de los 48.600 pesos, ¿sí? Sin necesidad de multiplicarlo por 12. Eso nos da que las ventas incrementales serían de 174.960 pesos. A estas ventas incrementales le vamos a restar el costo, que el costo es un dato que tengo del enunciado, ¿sí? Que está acá. Dice, genera costos anuales de 24.250. Bien. Resultado bruto. Le resto la amortización, que la amortización es la inversión esta de 155.000 dividido 10. Saco el resultado antes de impuestos e intereses. Intereses no tengo, así que solamente me queda calcular el impuesto a las ganancias, que es del 35%.
Luego, el resultado neto que obtengo de descontar estos 135.210 menos 47.323,50 es que el resultado neto es de 87.886,50. ¿Sí? Bien. Como les dije, esto lo necesitamos para calcular los flujos de fondo. Vamos de nuevo a estructurar el análisis de este proyecto de la misma manera que venimos viendo los anteriores. Una línea de tiempo donde tenemos el momento cero y todos los años de duración del proyecto. Vamos a calcular el FEO, que son justamente estos flujos de fondos que necesito, parte de estos flujos de fondos que necesito para calcular el flujo de fondo total del proyecto. Bien, voy a considerar la inversión inicial y el recupero del capital de trabajo. Pero bueno, vamos a empezar por el FEO, que el FEO siempre nos estaría dando los, por así decirlo, los ingresos del proyecto. ¿Cómo calculamos el FEO? Y esto ya es guía número 1 y espero que alguien más me pueda contestar. Profe, Sí. el EBITDA menos Sí. los impuestos. Sí, perfecto. En este caso está hecho de la otra manera, Federico, ¿no? Sí, sí. Bien. En este caso está hecho de la otra manera, que es resultado neto más amortizaciones, pero bueno, sí. Por eso lo tienen acá las fórmulas. Bien. Resultado neto más amortizaciones, 103.386,50. Ese es el flujo de fondo para todo nuestro periodo de tiempo, que es de 10 años, ¿sí? Porque no nos indica el enunciado que este incremento del 30% vaya a variar durante este periodo de 10 años, ¿no? Se mantiene estable. Bien. Después vamos a poner acá una manera de completar la inversión inicial, que es de activos fijos, la inversión en la maquinaria y de capital de trabajo, ¿bien? Que es de menos 34.000. Ojo, ojo, que el enunciado nos decía que recuperábamos el 30%, el 60% del capital de trabajo neto al final del periodo, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, acá en el momento 10, sumo a los flujos de fondo 20.400, que es el 60% de los 34.000 invertidos originalmente, ¿sí? 60%. Bien. Estamos en condiciones entonces de calcular los flujos de fondo. En el momento 0 es de menos 189.000. En el momento 1 es de 103.386,50. Y hasta el momento 9, este flujo de fondo va a ser igual. Ahora, en el año 10, este flujo de fondo cambia y aumenta porque tenemos el recupero del capital de trabajo. Y va a ser 123.786,50. Bien, de esta manera tenemos todos los datos que necesitamos para calcular el BAN de este proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos la inversión inicial
y tenemos todos los flujos de fondos que genera, ¿sí? Bien, para poder calcular el BAN tenemos que descontar cada uno de estos flujos de fondos, ¿sí? Y descontarle la inversión inicial. Como ya no voy a volver a explicar cómo descontamos cada uno de estos flujos de fondos, pero créanme que es 103.000 dividido 1,18 elevado a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, ¿sí? Este 1,18 es la tasa de descuento que nos dice el enunciado. Si ustedes se fijan, dice, ¿cuál es su consejo para una rentabilidad deseada del 18% anual? ¿Sí? Entonces, el BAN, ¿cómo dijimos que se calculaba? Como la inversión inicial más los flujos de fondos futuros generados, ¿sí? Nos da un BAN positivo, ¿sí? El BAN, miren acá cómo lo calculo. Hago la inversión inicial más la suma de todos los flujos de fondos futuros descontados, ¿sí? Eso nos da un BAN de 279.525,57. Es un BAN positivo, ¿sí? Por lo tanto, en primera instancia, vamos a aconsejar que es conveniente comprar la maquinaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos da un BAN positivo, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Ahora, necesitamos calcular el payback y el payback descontado como otra consigna del enunciado. El payback es el que no usa los flujos de fondos descontados y el payback descontado o ajustado sí usa los flujos de fondos estos que están acá descontados, ¿sí? Entonces, los resultados que vamos a obtener calculando el payback y el payback descontado son distintos, ¿sí? El payback, el común, el que usa los flujos de fondos sin descontar, tenemos una inversión inicial de menos 189.000. El flujo de fondo 1 es de 103.386,50. El primer flujo no me alcanza para recuperar la inversión inicial. Ahora, el segundo flujo de fondo, que también es del mismo monto que el primero, ya me alcanza para cubrir la inversión inicial, ¿sí? Y me genera un sobrante, por así llamarlo, de 17.000 pesos. Entonces, esto es lo primero que tenemos que ver. Voy a necesitar, sí o sí, para recuperar la inversión, un año. Y parte del segundo año. ¿Por qué? Porque en el segundo año recupero el total de la inversión y además paso a tener flujos de fondos ya positivos, ¿sí? Que sobrepasan mi inversión inicial. Entonces, de acá que quede claro que siempre el año completo no es 2, sino es 1. ¿Por qué? Porque necesito parte del 2 para completar el recupero de la inversión inicial. Ahora, ¿cómo calculo esa parte que necesito del segundo año? Bueno, va a ser de la siguiente manera. Si del flujo de fondo 2 es de 103.386,50, ¿cuánto gano o cuánto es el flujo por día? Entonces, hago este monto dividido 365. Eso nos da 283,25. Es decir, el flujo de fondo diario es de 283,25. Si yo necesito recuperar, y esta es la parte que quiero que quede claro, me faltan recuperar
85.613,50, ¿cuántos días necesito? Entonces voy a hacer estos 85.613,50 dividido los 283,25 y eso me da los días que necesito para recuperar la inversión del segundo año, ¿sí? Necesito del segundo año para recuperar el total de la inversión 303 días, ¿sí? Siempre redondeen para arriba acá. Entonces, el payback va a ser de 1 año y 303 días. En la solución que tienen en la guía lo tienen expresado en meses, es lo mismo, ¿sí? Sí, Si directamente lo resolvemos con regla de 3, es mismo. perfecto. Está bien. Vos lo que harías es 103.386,50 es el 100%. Entonces, si yo necesito recuperar, perdón, esto es 365. Si yo necesito recuperar 85.613,50, ¿cuántos días representan? ¿No? No, yo lo hice como lo hiciste en el punto anterior. 189.000 dividido 103.386,50 y me dio 1,83. Y saqué a cuánto equivalen los 83 de esos. Bien, 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 muy bien. Está bien. No les apliqué esa fórmula de nuevo acá porque pensé que los iba a embrollar más, pero está correcto. Lo que voy... Ay, ¿qué pasó? Lo que vos hiciste es esta, la que vimos acá. ¿No? Claro, esa. Está bien. Menos la inversión inicial, más sumaste todos los días, todos los flujos de fondo. Lorena, te hago una consulta. Sí, Yo pensé que no habías hecho esa fórmula porque habías dicho que tenían que ser todos los importes iguales. claro, pero Y el año 10 te sí, devuelve. este es distinto. A ver, déjame que controle que dé lo mismo. Ah, ok. Claro, ¿sabés lo que pasa? Da la casualidad que el recupero se da en los primeros años que los flujos de fondos son iguales, ¿sí? No necesitaste llegar hasta el flujo de fondo 10 para recuperar la inversión inicial, ¿sí? Claro, comí el último, claro. Claro. A ver, si ustedes tienen todos los datos, lo resuelven, pero bueno, sí, lo pudo resolver porque el flujo de fondo en esta parte son iguales. Fiorella, la parte de los flujos de fondos descontados, acá sí ya los tenemos todos distintos, como vos decías. Ah, perfecto. Bien, que ahí, de nada, que ahí tenemos los flujos de fondos estos descontados, los usamos para el payback ajustado. Fíjense, Profe, sí, discúlpame, igual, porque me quedé con una duda. Igualmente, aunque no sean todos los flujos de fondo iguales, si nosotros vemos que con los primeros dos por ahí se recupera, sí, ¿puede igualmente hacer así, como en el sí, ejercicio anterior? sí. Está, gracias. El payback, a ver, lo que a ustedes les resulte siempre más cómodo. El payback descontado, acá, a diferencia del payback anterior, utilizamos los flujos de fondos descontados. Y acá, ojo, porque siempre hay errores, siempre. Tenemos los flujos de fondos acá, el 1 va a ser el descontado, que es de 87.615,68. ¿Sí?
Si a la inversión inicial le descuento el primer flujo de fondos descontado que tengo, todavía no alcanzo a recuperar la inversión inicial. Todavía me faltan recuperar 101.384,32. Entonces, sumo el flujo de fondo del momento 2. Bien. Y aún me faltan recuperar de la inversión inicial 27.133,75. Sumo el flujo de fondo del momento 3 y ahí ya sí recupero la inversión inicial y además tengo un flujo de fondo positivo de 35.750,47 centavos. Entonces, sí o sí necesito 2 años enteros para recuperar la inversión. Y además de los 2 años, voy a necesitar 158 días, que lo calculo como calculamos el anterior, ¿sí? Sí. Esperen que acá me parece que cometí un error. No, está bien. Los 62.924,22 centavos del periodo del tercer año son anuales. Los paso a días. ¿Qué flujo de fondo diario tengo? Una vez que tengo este flujo de fondo diario, me voy a ver cuánto necesito para recuperar la inversión inicial. Son estos 27.133,75 que los divido por el flujo de fondo diario y tengo la cantidad de días, ¿sí? Siempre acuérdense de redondear para arriba cuando hagan las respuestas del payback, ¿sí? Bueno, y acá como conclusión van a poder ver ustedes como el payback y el payback descontado dan dos resultados totalmente distintos, ¿sí? Uno es de 1 año, el otro es de 2 años. 2 años, uno es de casi 2 años y el otro es de 2 años y medio, ¿sí? Es muy notoria la diferencia, ¿sí? De este estilo va a ser seguramente el segundo parcial, que ya una vez que terminemos esta guía ya tenemos el segundo parcial. De este estilo va a ser el segundo parcial, ¿sí? Lo más importante va a ser un ejercicio de este tipo. Otros años lo que se ha tomado es un integral, ¿sí? Que seguramente van a resolver un modelo con Alejo, que es un integral de una evaluación de proyectos y después les va incorporando temas de las otras 2 guías que vimos, ¿sí? Pero lo central es poder calcular estos flujos de fondos y el BAN. ¿Bien? Paso al ejercicio 7, si les parece. Sí. Bien, el ejercicio 7. Lorena, ¿después este Excel lo subís? No se los iba a subir, pero si quieren y les facilita para el estudio, Sí. se los subo. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno, varios me estuvieron preguntando me estuvieron pidiendo que suba la guía número 4 y parte de la 6, ¿sí? Que yo en clase les dije que se las iba a subir. Todo lo que yo les suba que sea resolución y demás, búsquenlo en Foro Pergamino, ¿sí? Más que nada porque si lo publico en plataforma donde ustedes tienen dividido por unidades la materia, eso lo ven tanto Pergamino como Junín. Y por ahí el profe de Junín lo pretende explicar de otra manera y estos Excel generan confusión o debate o lo que sea, ¿sí? Entonces,
vayan a Foro Pergamino, que lo de Foro Pergamino solamente participamos nosotros. Alejo, bueno, los profes de Junín también, pero los alumnos de Junín no. Alejo, yo y todos ustedes, ¿sí? Cuando termina la clase se lo subo. Buenísimo. Hay algo subido de la guía 6 y la guía 4 en Sí, foro. sí, están subidos. Yo se los subí, pero varios me preguntaron dónde estaba. Bueno, está ahí, en Foro Pergamino. Y todo lo que ustedes me pidan, que sea explicación puntual de ejercicios o lo que sea, lo voy a contestar en Foro Pergamino. Ya les digo, porque ahí es exclusivo nuestro eso. Profe, perdón, ¿y cómo accedemos a eso? Puede ser que capaz estoy mal anotado yo o algo así, pero arriba tendríamos que tener la pestaña como si fuese una división más. Pero... a ver si ando bien con los nombres, chale. Sí. Bueno, Sí. a ver, ya me está preocupando que nunca hayas entrado a Foro Pergamino. Así que les voy a mostrar y después voy a explicar el ejercicio. Bueno, gracias. Bueno, acá les voy a compartir ahora, les voy a cambiar y les voy a compartir esta es la página de plataforma en la que ustedes ingresan, ¿no? Sí, profe. Bueno. Acá, Foro de Consultas Sede Pergamino. Acá esto está restringido para nosotros. Y acá están todos los intercambios que tenemos, ¿sí? Ah, sí, bien. No, está bien. Era el foro de consulta, digamos. Era Sí. un poco esto de cómo lo ibas a cargar. Pensé de que era a modo No. de plataforma, pero se entiende. Acá, Sí, como los hay, guía 6 y demás. sí, acá, guía 4, les subí. Como no les puedo subir archivos, Claro. les subo directamente el enlace. Claro. Bien, gracias. Y acá me equivoqué, le puse guía 5. Bueno, ustedes me entendieron. Esto es guía 4, dice acá guía 5, pero no, es de la guía 4. Y de la guía 6, acá tienen también el enlace. Ahora les subo de la guía 5, pero todo lo que les suba o todas las preguntas que me hagan prácticas, las voy a responder por acá, por el foro, ¿sí? Bien, gracias. Bueno, voy a volver a compartirles entonces el Excel. Nos quedamos en arrancando el ejercicio número 7. El ejercicio número 7 es distinto a todos los que tienen en la guía, ¿sí? Este ejercicio nos dice lo siguiente. Una fábrica de calzado planea instalar una nueva planta en la zona de promoción industrial. Según el estudio de mercado realizado, el total de las ventas del mercado ascienden a 900.000 pares anuales. Esto nos está hablando del mercado total, ¿sí? Son 900.000 pares anuales. Este mismo estudio indica que la participación de la empresa de mercado sería el siguiente. Y acá nos dice que la empresa a la cual nosotros vamos a analizar un proyecto tiene una participación de el 4%, del 7% o del 3%, ¿sí? Esta participación que puede tener es para un futuro, cuando se va a llevar a cabo este proyecto,
Y acá tienen la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos escenarios, ¿sí? Entonces, que tenga una participación del 4%, hay una probabilidad del 25%, que tenga una participación del 7% del mercado, tiene una probabilidad del 45%, y que tenga una participación del 3%, tiene una probabilidad de ocurrencia del 30%. Bien, se estima un horizonte de proyecto de 5 años. Esto es importante, esto es nuestro tiempo. Vamos a tener que analizar 5 flujos de fondos. Bien, la inversión por compra de equipo y maquinaria será de 7 millones y se depreciará en 5 años, sin valor de mercado al finalizar el periodo. El precio de venta se estima en 600 por par, ¿sí? Acuérdense que acá estos 900 pares son unidades, las del mercado total. El mercado vende 900 pares, ¿sí? El precio de esos pares se estima en un promedio de 600 por par. El costo variable es de 110 pesos y los costos fijos ascienden a 1.200.000 por año. La inversión inicial en capital de trabajo neto será de 350.000, independientemente de la participación en el mercado. Se considerará que el capital de trabajo neto no se recupera. La escala positiva es del 25% y la tasa de corte que se aplica es el del 17%. Esta es nuestra tasa de descuento, ¿sí? ¿Cuál es el VAN estimado? Bien. Y acá VAN estimado es por el hecho que vamos a trabajar con probabilidades, ¿sí? Por eso es, ¿cuál es el VAN estimado? ¿Cuál es el valor representativo? Y si es conveniente llevar adelante este proyecto. Bueno, con todos estos datos, vamos de nuevo a analizar, como siempre. En primer lugar, cuáles son las inversiones iniciales que tenemos que hacer. Y luego vamos a hacer el estado de resultados para poder calcular los flujos de fondo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, me dice el enunciado que tengo una inversión inicial de 7 millones en una maquinaria. Entonces, 7 millones negativo en el momento cero. Y luego, una inversión en capital de trabajo neto de 350.000. También en el momento cero un flujo de fondo negativo y no voy a recuperar nada. Bien, ahora paso a armar el estado de resultado. ¿Qué pasa? Tengo distintas probabilidades de ocurrencia para distintas participaciones del mercado. Si tengo una participación del mercado del 4%, no es lo mismo que tenga una participación del 7%. Entonces, voy a tener que armar un estado de resultado para cada escenario, ¿sí? Un escenario de participación del 4%, uno del 7% y uno del 3%. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. ¿Cómo calculamos las ventas? Las ventas van a ser los 900 pares que son del mercado, que son de todas las empresas que conforman el sector, ¿sí? Lo voy a multiplicar por el 4%, que es la participación de la empresa a la cual estoy analizando, y lo voy a multiplicar por el precio de cada uno de esos pares, ¿sí? Bien, acá tenemos que, según el estudio, las ventas son de 900 pares anuales. El proyecto es justamente hacer una industria en ese lugar y acá tenemos que el precio de venta es de 600 por par. Bien. Ahora, el costo variable. Bueno, el costo variable decía el enunciado que era de 110 pesos por par.
acá lo tenemos. ¿Sí? Entonces, los 900 pares, que son de la industria, multiplicado por la participación, nos da la cantidad de pares que vende la empresa. Multiplicado por el costo variable, tendríamos los costos variables totales para estas ventas. Y luego tenemos que restarle los costos fijos, que nos decían que era de 1.200.000. Vamos a decir como que llegamos a un resultado bruto, por así llamarlo, al cual le vamos a restar la amortización de la maquinaria, ¿sí? La amortización, los 7 millones dividido 5, que es los años en los que se amortiza. Tenemos resultado antes de impuestos e intereses. Vamos a calcular el impuesto a las ganancias, que en este caso nos dice que es del 25%, y el resultado antes de impuestos e intereses, descontados los intereses descontado el impuesto a las ganancias que calculamos, tenemos el resultado neto, 11.280.000 pesos, ¿sí? Eso es para una participación del 4% del mercado. Bien, lo mismo tenemos que hacer para el 7% de participación del mercado y lo mismo para el 3%. Vamos, no voy a explicar cómo se calcula la participación del 7 y cómo se calcula la participación del 3, porque es exactamente igual que lo que vimos, lo único que cambiamos el porcentaje de participación, ¿sí? Ustedes tomen como válidos, después corrobórenlo, estos resultados netos que tengo acá, ¿sí? Para una participación del 4%, el resultado neto es 11.280.000. Para una participación del 7% es 21.202.500. Y para una participación del 3% tenemos un resultado neto de 7.952.500. ¿Sí? De nuevo, el tercer paso, que sería, el primero era ver cuánto era la inversión inicial, el segundo, hacer un estado de resultados, el tercero es armar esta línea del tiempo donde plasmamos los flujos de fondos, ¿sí? En este caso vamos a tener la particularidad que vamos a tener que hacer 3 líneas de tiempo y 3 análisis de los flujos de fondos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno tiene una probabilidad de ocurrencia y para sacar el VAN estimado necesitamos conocer el VAN de cada una de las alternativas. Entonces, para una participación del 4% vamos a poner desde el momento 0 hasta el año 5. Acuérdense que de 5 años era este proyecto. Vamos a poner los flujos de fondos. Siempre en el momento 0 vamos a poner la inversión inicial, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho que iba como inversión inicial? ¿Alguien se acuerda? Sí, profe. Iba el costo de maquinaria, la compra, Sí. más la inversión en capital de trabajo neto. Perfecto. Esa era la inversión inicial. La inversión inicial va a ser igual para cada uno de los análisis de participaciones que hagamos, ¿sí? La inversión inicial siempre es la misma. Lo que nos va a cambiar son los flujos de fondos, ¿bien? Entonces, para la participación del 4%, en el año 1 tengo un flujo de 12.680.000. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, este flujo de fondo lo calculo como el FEO, ¿sí? El resultado neto más las amortizaciones, ¿sí? Va a ser igual para todos los años.
lo descuento a cada uno de estos flujos de fondos, ¿sí? Y acuérdense que la tasa de descuento que utilizamos es la del enunciado, que decía que era del 17%. Entonces, una vez que tengo descontados cada uno de estos flujos de fondos, le voy a restar la inversión inicial y ahí obtengo el BAM. En este caso, para la participación del 4%, el BAN es de 33.217.709,34. ¿Sí? De la misma manera, calculo el BAM para la participación del 7% de mercado. Ustedes tómenme como válido estos 64 millones que me da, ¿sí? Y 22 millones y pico da la participación del 3% del mercado. ¿Bien? Quiero llegar a esto, que es cómo calculo este BAN estimado, ¿sí? Perdón que acá quedó mal, voy a acomodar. Esto era 4, 7, 3. ¿Sí? La participación del 4% tiene un BAN de 33 millones y pico, con una probabilidad de ocurrencia del 25%. La participación del 7% tiene un BAN estimado, un BAN de 74 millones y tanto, que tiene una probabilidad de ocurrencia del 45%. Y una participación del 3% tiene un BAN de 22 millones y tanto, con una probabilidad de ocurrencia del 30%. ¿Sí? Para calcular este BAN estimado, lo que voy a hacer es calcular el porcentaje de probabilidad de cada uno de estos escenarios sobre el BAN y sumarlos. ¿Se entiende? Es decir, le aplico el 25% al total, al BAN calculado para la participación del 4%. Le aplico el 45% al BAN de la participación del 7% y le aplico el 30% a el BAN calculado para la participación del 3%. ¿Sí? Fíjense acá. Sumo estos resultados y de esa manera tengo el BAN estimado. Que el BAN estimado se da por teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos escenarios, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entendió? Esta parte quisiera que quede claro. Sí, profe, se Sí, entendió. ¿Se entendió? profe, Bien. Sí, yo te quería hacer una consulta. ¿Qué pasa por ahí si tenemos un escenario compitiendo o rivalizando contra esta situación, por ejemplo? Que, no sé, sabemos 100% de probabilidad de ocurrencia y quizá el rendimiento, no sé, es inferior por ahí a este estimado o, no sé, o sea, una situación así. A la hora de decidir, sí, escúchame, vamos a poner en número los que me estás diciendo. Vos me decís que yo tengo, en lugar de una probabilidad del 25, quizá aparte, o sea, por fuera de este proyecto o, sí, no sé, bueno, está bien, en todo caso por ahí sería un costo de oportunidad o tengo que decir de invertir es en un otro costo de proyecto. oportunidad. Claro. Lo que vos me estás diciendo es, tengo el dinero para invertir en este proyecto que terminamos de analizar y me da un BAN estimado de 44 millones, ¿sí? Sí. Y vos me decís, bueno, pero tengo la posibilidad de poner la inversión inicial, que eran estos 7.350.000, a plazo fijo, ¿sí? Por ejemplo, por tantos años, y me da un rendimiento de, ¿cuánto querés? Sí, no sé, 37, 38 millones. O sea, sé que no. 37, 38 millones, ¿sí? Sí, Eso es lo como que me para. decís vos. ¿Qué hago en Claro. esa situación? Es Bueno, decir,
Ahí, Sí, por ahí hay otros criterios también para considerar, pero claro, ahí Claro. depende, justamente acá depende de quién sea el que tome la decisión, ¿sí? No tenemos demasiado contexto, pero lo primero que podemos decir es que vamos a suponer que siempre tenemos que comparar proyectos que tengan igual riesgo, ¿sí? claro. Entonces, si yo te diría que si un plazo fijo que vos invertiste 7.350.000 te da 37 millones de BAN después de estos 5 años, y bueno, toma el plazo fijo, porque la realidad es que el plazo fijo tiene un riesgo muy, muy inferior a lo que puede ser cualquier proyecto comercial, ¿sí? Claro, por ahí apuntaba un poco a eso y Exacto. incluso Entonces, decir, bueno, cualquiera de los escenarios que se dé, incluso van a estar por debajo también de eso. Y un poco la pregunta iba al hecho de decir en un parcial, o siendo muy práctico, decir, bueno, en el parcial, sí, justificando la respuesta, bueno, entiendo que pueda pasar, pero si tenemos que poner qué decisión tomaría el inversor. Mientras lo justifiquemos, está bien, podemos decir los 37 millones, incluso si, o salvo que diga por el criterio de el BAN. exacto. Eso es justamente, según el BAN, nuestra decisión sería tomar los 44 millones, o sea, encarar este proyecto de hacer una planta nueva para hacer pares de zapatos y demás. ¿Por qué? Porque versus la opción que vos me estás dando, el BAN es mayor. Entonces, me quedo con lo que estuve analizando. Pero si vamos al contexto y ya le ponemos un poco más de condimento a todo la situación, la respuesta sería la que yo te digo. Un plazo fijo en relación te da un BAN similar, ¿sí? Con un riesgo muchísimo menor, entonces, y la verdad es que me quedo haciendo un plazo fijo y no asumo todo el riesgo que es poner una industria, una planta en marcha. Claro. Buena pregunta. Sí, gracias. Bien. Entonces, volviendo, el BAN estimado es de estos 44 y pico de millones y la realidad es que cualquiera fuera el escenario, ¿sí? Nos conviene llevar adelante este proyecto porque en todas las posibilidades que tenemos, el BAN siempre es positivo. Entonces, realmente es un proyecto que vale la pena llevar a cabo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver el 8. Uy, ahí está. Vamos a ver el 8 y el 9 tenemos un video, así que el 9 lo vamos a saltear. Vamos a seguir con el 8, que es mucho más sencillo respecto a lo que vimos en el ejercicio 6 y 7. Dice, usted es el dueño de un negocio de artículos para el hogar y está considerando la posibilidad de anexar otro de jardinería en la parte de atrás de su terreno. Estima que este proyecto demandará una inversión en activos no corrientes de 75.000 pesos, depreciación lineal en 10 años y 12.000 en capital de trabajo neto. Estos 75.000 pesos son de una maquinaria, de un bien de uso, ¿sí? Que se amortizan en 10 años. Está redactado, rebuscado, pero es eso.
Según el estudio de mercado, durante los 10 años estimados de vida, el proyecto generará 20.000 pesos anuales de flujos de fondo de caja después de impuestos. Ojo con esta parte. Ojo. Dice, el proyecto generará 20.000 anuales de flujos de caja después de impuestos. Listo. Ojo con esta parte. Y ahora les voy a explicar por qué. La única duda que se le plantea es que si abre el negocio de jardinería, corre el riesgo de no tener suficiente lugar para el estacionamiento de sus clientes de artículos del hogar, ¿sí? Estima que la pérdida representará un flujo de 2.500 pesos netos por año. Según sus estimaciones, podrá recuperar el 75% de la inversión de capital de trabajo neto al final del proyecto y las construcciones no tendrán valor alguno. Si espera un rendimiento anual del 17%, ¿abre o no el negocio? Bueno, acá tenemos varias cosas para analizar. Este proyecto requiere una inversión inicial de 75.000 pesos y en capital de trabajo 12.000, ¿sí? El capital de trabajo después va a tener un recupero de este 75% al final del proyecto. Acá se da la situación en que este proyecto genera ingresos por 20.000 pesos. ¿Y por qué lo pongo directamente como en la línea de tiempo esta? ¿Y qué paso me salteé acá? Que les dije, paso 1, ¿cuál es la inversión? Paso 2, ¿hacer qué les dije? El estado de resultado. El estado de resultado. Y paso 3 es hacer esto, que le tengo marcado acá con azul. ¿Por qué me salteé el paso 2? Me lo salteé porque el enunciado directamente me está dando cuál es el flujo de fondos de caja después de impuestos, ¿sí? Acá estos 20.000 ya son flujos de caja. Al ser flujos de caja me está diciendo que la amortización ya está descontada, ¿sí? Ya está sacada del análisis. Después de impuestos. Entonces, los impuestos también me está diciendo que lo está considerando y que eso está bien. Entonces, no necesito hacer un estado de resultado porque el dato de flujo de fondos ya lo tengo dado por el enunciado. ¿Se entiende? Estos 20.000 son durante los 10 años. Y acá tenemos un efecto que muchas veces se le llama erosión, que se trata de que cuando nosotros llevamos adelante un proyecto que pueda afectar en manera negativa a otro proyecto que ya tenemos en curso u otra actividad. En este caso, se lleva una actividad de artículos del hogar, esa está en curso y se pretende llevar adelante un nuevo proyecto que es de artículos de jardinería. Entonces, el proyecto de jardinería generaría un impacto negativo en los del artículo del hogar. ¿Por qué? Porque le restaría, bien, una pérdida, o sea, le generaría pérdidas al de artículos del hogar por 2.500 pesos por año, ¿sí? Esa pérdida que genera a la otra actividad, también tenemos que considerarla al momento de analizar el proyecto, ¿sí? En este caso tenemos un efecto erosión, pero si tuviéramos un efecto sinergia, que sinergia es que potencia los resultados de las otras actividades que tengo, ¿sí? Es decir, que me generan flujos positivos para otras actividades, también debería tenerlos en cuenta. Entonces, esta pérdida de 2.500 pesos la pongo así como está la pérdida porque ya me dice que es un flujo de fondo
va a disminuir el flujo de fondo original de 20.000 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si llevo adelante el proyecto de jardinería, no voy a tener ingresos por 20.000 genuinos, porque voy a tener 20.000 de jardinería, pero me impactó en forma negativa en lo del artículo del hogar. Entonces, para hacer un buen análisis, tengo que analizar todo, ¿sí? Bien. Luego de completar todos los años, nos vamos al año 10, en la cual vamos a poner el recupero del capital de trabajo, ¿sí? Calculamos los flujos, ¿sí? Acá los tenemos, los flujos de cada año, y luego hacemos el descuento de cada uno de estos flujos. La tasa de descuento es de el 17%, porque es el rendimiento que espera esta persona, ¿sí? Cuando analizamos el BAN, que es la inversión inicial más los flujos de fondos futuros descontados, tenemos que nos da un BAN negativo, o sea que no nos conviene llevar adelante este proyecto porque nunca vamos a recuperar la inversión inicial, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, Sí, perfecto. sí. Bien. Entonces, hasta acá llegamos con la guía. Yo les voy a subir entonces estas soluciones para que lo repasen y les voy a subir los videos explicando el resto de los ejercicios. Para la próxima clase ustedes tendrían que tener resuelta en su totalidad esta guía o por lo menos traer dudas, ¿sí? Porque vamos a ver todo un repaso y si podemos vamos a hacer el modelo de parcial. Como hicieron del primero, vamos a hacer del segundo. ¿Bien? Bien, profe. Bueno, gracias. Bueno, profe. Bueno. Chau, chicos. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Chau. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Profe, no, no sé si yo respondo. Perdón que alguien me quería hablar y yo en ese momento justo cerré el Meet. No sé si era alguno de ustedes. Bueno, nos vemos la próxima clase.